Seguramente han escuchado esta historia que ha recorrido el mundo. El mundo ha recorrido esta historia y es la increíble historia de Carlo Acutis, este joven que va a ser beatificado por el Papa Francisco, este adolescente que fue conocido como el primer influencer de Dios, que predijo su propia muerte y su cuerpo, y esto es algo que abre muchos interrogantes, se mantiene intacto pese a haber fallecido en 2006. Falleció en 2006 y el cuerpo sigue intacto. Y quiero recibir al profesor Juan Francisco Suárez, que es docente de filosofía del nivel medio, sobre la vida de Carlo Acutis. Profesor, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, aquí en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias a vos por recibirme. Muy bien. ¿Quién es Carlo Acutis? ¿Quién fue o quién es Carlo Acutis? Bueno, Carlo Acutis fue un adolescente normal de 15 años, un adolescente que como todo adolescente jugaba al fútbol, tenía amigos, jugaba a la Play, pero también el centro de su vida era su relación con Dios. Entonces Carlo tenía un gran vínculo con Jesús a través de la misa, a través de la oración, también con la Virgen María, pero la relación de Carlo con Dios no se quedaba solamente en el plano interior, en su oración, en su misa, en su rosario, sino que principalmente Carlo, todo este amor por Dios lo demostraba en el amor a los demás. Entonces Carlo, por ejemplo, ayudaba en comedores, Carlo salía a la gente de la calle y por propia iniciativa salía a darles de comer, con sus ahorros les compraba ropa, y vivía Carlo, a pesar de ser de una familia acomodada, vivía de una manera muy austera. Y este es en resumen quién fue Carlo, digamos. Y este joven influencer, dicen el primer influencer de Dios, ¿no? ¿Por qué se lo va a beatificar? Bueno, la iglesia, nosotros a todos habremos escuchado hablar de los santos muchas veces, ¿no? Entonces todos hemos escuchado o conocido algún santo, ¿no? Tal vez nombrar. Bueno, ¿cómo empieza este proceso? Este proceso empieza por lo que se llama la fama de santidad. Es decir, cuando una persona fallece, empieza este rumor, toda la gente que lo ha conocido, la gente cercana, dice, este chico fue un santo, vivió santamente, o sea, vivió el Evangelio, vivió lo que Jesús nos pide, bueno, lo vivió a la perfección. Entonces comienza este rumor de santidad, y la iglesia en eso es muy cuidadosa, no es que dice, bueno, parece que era santo y listo, vamos a nombrarlo santo, sino que tiene muchos procedimientos que llevan mucho tiempo. Para empezar, la iglesia espera 5 años desde el fallecimiento de la persona para que, esto creo que es una experiencia de todos, ¿no? Que cuando alguien fallece siempre lo canonizamos, ¿no? Siempre decimos, era un santo, era buenísimo, a pesar de que tal vez no lo fue tanto, ¿no? Pero en el momento de la muerte siempre vemos eso. Sí, yo siempre digo que se lleva el 21% del IVA de la vida, ¿no? Como que sube su valoración en varios aspectos. Exacto. Sí. La persona puede haber sido tremenda, ¿no? Dice, me estafó, pero no importa, era buenísimo, ¿no? Bueno, entonces esto siempre a veces puede ser un problema, ¿no? Este entusiasmo general. Entonces la iglesia espera unos 5 años y después de 5 años empieza un proceso de estudio en el cual se abre la causa. Entonces una persona en particular, que es el postulador, comienza a entrevistar a las personas que lo conocieron, estar en los lugares donde él estuvo y recoge todo tipo de información sobre la persona, ¿no? Sobre el candidato, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y a partir de ese proceso, después eso se estudia en la iglesia, en Roma, en el Vaticano, se sigue estudiando, el Papa lo declara venerable, que quiere decir, el Papa reconoce que en la vida de este candidato, según todos los testimonios, vivió de una manera correcta, y después se espera los 2 pasos, que son la beatificación y la canonización. ¿Cómo se explica? Sí, No, te pregunto, ¿cómo se explica? Estamos charlando con el profesor Juan Francisco Suárez, que es docente de filosofía de nivel medio, sobre la vida de Acutis, este chico que falleció en 2006, que vivió en Monza, que nació en Londres, llamado el primer influencer de Dios, por decirlo de alguna manera, y cuando el cuerpo fue exhumado, y esto te quiero preguntar, se lo encontró en un estado, dicen, de incorruptibilidad cadavérica bien integrado, ¿no? ¿Y cómo se logra algo de estas características? Bueno, esta es una muy buena pregunta, esta que estás haciendo, Sebastián, porque hubo muchas informaciones diversas, muchos rumores. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la incorruptibilidad se puede dar por medios naturales y por medios sobrenaturales. Es decir, si uno googlea puede encontrar cuerpos incorruptos y hay explicaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, hay intervención humana, por ejemplo, si realizamos un proceso de embalsamiento, obviamente el cuerpo lo va a encontrar incorrupto.
pero también, por ejemplo, las condiciones climáticas, ¿no? Las condiciones como la humedad, el lugar donde fue enterrado y demás, no permiten que se dé el proceso de descomposición, entonces puede ser que yo lo descubra y lo encuentre incorrupto. Pero cuando no se dan esas explicaciones, o sea, cuando esas causas no están, no hay ninguna causa natural de las conocidas, pasamos a considerarlo un caso sobrenatural, un signo prodigioso de parte de Dios. Ahora bien, acá hay una aclaración importante que hay que hacer. Dentro de la iglesia hay santos cuya tumba se ha abierto y el cuerpo se ha encontrado en perfectas condiciones, incorrupto. Por ejemplo, el caso del Papa Juan XXIII, que fallece en los 60 y con el 2001 se abre la tumba, se encuentra en perfectas condiciones. ¿Qué pasó con el caso de Carlo? Con el caso de Carlo, el cuerpo se encontraba en muy buen estado de conservación, no estaba perfectamente incorrupto, es decir, había algunos signos de descomposición, pero para que se den una idea, el cuerpo conservaba todos los órganos, conservaba su estructura. Si nosotros ahora vemos el cuerpo, vemos que está vestido, y un cuerpo claramente para poder vestirlo tiene que estar bien conservado. Claro. Yo tengo entendido que fue reconstruido utilizando una máscara de silicona que recreó, digamos, su apariencia para una exposición más mediática, si se quiere, ¿no? Exacto. Es decir, el cuerpo de Carlo que vemos, por ejemplo, es su cuerpo, su cabello que vemos es su cabello, ¿no? De hecho, la ropa era ropa suya, pero Carlo, como tenía algunos signos, ¿no? La piel un poco más oscurecida y demás, como una especie de respeto también, ¿no? Por el cuerpo y para mostrarlo a la gente, se le ha hecho una mascarilla de silicona, ¿sí? Que es está hecho un modelo perfecto, y esto es algo también que uno puede pensar, ¿no? Para poder hacer una mascarilla de la cara de manera perfecta, quiere decir que la cara también se conservaba bastante bien, ¿no? Es decir, para poder tomar el modelo y realizarlo de una buena manera. Así que ese es el estado del cuerpo de Carlo. ¿Y cuál es o el propósito de beatificar a una persona que predice su muerte y que recorra un camino como el que recorrió Carlo? ¿Qué muestra la diócesis, la iglesia, con la beatificación de una persona con estas características de vida? Bueno, mira, en el mundo de la fe, ¿no? En el mundo de los católicos, nuestra meta es vivir el Evangelio, es decir, lo que Jesús nos propone para vivirlo como corresponde, ¿no? Siguiéndolo a Él. Eso, por supuesto, muchas veces se nos hace difícil. Vivir el Evangelio para nosotros, seguir a Jesús, no es imposible, pero a veces se torna difícil, porque a veces uno va contracorriente, a veces uno cree cosas que el mundo no cree, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son los santos? Los santos son personas iguales a nosotros, que la Iglesia dice, esta persona vivió el Evangelio de una manera adecuada, vivió el Evangelio como corresponde, y hoy está en el cielo con Dios. Entonces, ¿para qué está el santo? Es un modelo, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 28 años, Carlos me lleva un año nada más a mí. O sea, Carlos hoy tendría 29 años. A mí, Carlos, me sirve de inspiración y de modelo, porque yo quiero vivir la fe, quiero vivir como Jesús me pide, y la verdad que ver a Carlos, ver cómo un adolescente realmente me muestra que se puede, y que esto es un dato importante, ¿no? Carlos era un adolescente normal, no era un aparato, ¿no? Y Carlos jugaba a la Play, jugaba al fútbol, tenía amigos, era un apasionado de la informática. En los principios de los 2000, Carlos se da cuenta de la maravillosa herramienta que es Internet y empieza a darse cuenta que puede transmitir la buena noticia del Evangelio por ahí. Entonces Carlos empieza, por eso se lo considera en cierta manera el primer influencer, ¿no? Porque Carlos fue uno de los primeros que se dio cuenta de la riqueza de Internet, que es una herramienta espectacular, ¿no? Y que la puede usar para bien. Entonces, la propuesta de la Iglesia con los santos, ¿no? Es esto, es mostrar un modelo de una persona que me sirva a mí de inspiración para seguir caminando en la fe. O sea, que te pregunto esto porque coincide un poco con tema COVID, de esa gripe tan fuerte, porque él a principios de 2006, corregime si me equivoco, él parecía que tenía como una gripe normal, corriente, pero era una leucemia de tipo M3, una de las más agresivas, y no tenía chance de curación alguna. Entonces, Carlos le dijo a su mamá, de aquí ya no salgo. ¿Fue así? Exactamente, sí. Sabés que, bueno, vos justamente decías antes el tema de predecir la muerte, ¿no? Antonia, la mamá de Carlos, cuenta que días después de que Carlos fallece, ya se despierta una madrugada con la palabra testamento, dándole vueltas, ¿no? Entonces ya se levanta y va a la habitación de Carlos y empieza a buscar en su escritorio a ver si Carlos dejó algo, ¿no? Y dice, no, pero Carlos no era de escribir, ¿no? Carlos no tenía un cuaderno ni esas cosas. Entonces,
prende la computadora y encuentra este videito que Carlos había filmado donde decía, el video entero es, ¿no? Cuando llega a pesar 70 kilos, estoy destinado a morir, dice Carlos con una sonrisa, ¿no? Y efectivamente la madre comprueba que cuando su hijo falleció te pesaba 70. Carlos, ese video fue grabado 2 meses antes, Carlos no tenía ningún síntoma de nada, fue una leucemia fulminante, así que no podía tener ningún síntoma. Pero cuando Carlos empieza a sentirse mal, parece una gripe y la madre efectivamente lo lleva al hospital, Carlos cruza la puerta del hospital y dice, yo de acá no salgo. Y de hecho cuando el médico le da el diagnóstico, ¿no? Y le dice, Carlos, mirá, tenés esto, ¿no? Y la verdad que es cuestión de días. Dicen que Carlos sonrió y dijo, Dios me está dando una alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque uno en la vida no sabe cuándo se va a morir, ¿no? Y la verdad que una persona te diga, bueno, te queda poco tiempo, es durísimo, pero a la vez uno se puede preparar, ¿no? Entonces Carlos dice, bueno, es como si Dios me hubiera regalado esto, ¿no? Una alarma que me indica, bueno, te va quedando poquito, ¿no? Así que es la verdad que es un misterio, es realmente eso, es misterioso. Y él pidió ser enterrado en Asís, por eso está allí, ¿no? Exactamente, él pidió ser enterrado en Asís, si bien su familia era de Milán, ¿sí? Él amaba Asís, consideraba que era su lugar favorito en el mundo, él tenía un gran cariño por San Francisco de Asís también, así que él le había manifestado a los padres, antes incluso de enfermarse, que a él le gustaría mucho, su familia estaba pensando mudarse a Asís y Carlos en un momento manifestó, sería bueno mudarse a Asís porque eso significa que me podrían enterrar ahí. Así que cuando Carlos falleció, en primera instancia su familia lo enterró en Milán y un par de meses después lo trasladaron a Asís. ¿Qué te deja esta historia de vida del Beato? ¿Qué me deja? Bueno, en primer lugar me deja mucha esperanza, me deja mucha alegría. Viste que, seguro que me imagino, Sebastián, que habrás visto las imágenes del cuerpo, ¿no? Sí, la veo. Un santo, ¿no? Con jean, zapatillas, camperita deportiva, ¿no? Y uno a veces... Un santo 3.0. Exactamente. Lo vi y dije, es un santo 3.0, con todo el respeto que me merece, ¿no? Sí. Pero, viste, está... nada que ver con lo que uno está acostumbrado a ver, incluso en los libros santos, ¿no? Exactamente, ¿no? Uno tiene la tendencia a asociar, ¿no?, la santidad con un viejo monje de hace muchísimos años, ¿no? O una monja. Sí, harapiento con exactamente, ¿no? O también como un aparato, un tipo bastante extraño, ¿no? De hecho, nosotros el término santo lo usamos como es un santo, como es demasiado bueno, tirando a buenudo, ¿no? Sí. Y Carlos la verdad que nos muestra cómo se puede seguir a Jesús, o sea, se puede vivir lo que Jesús propone, siendo, no hay excusa, es decir, no hay excusa de la edad, ¿no? Se puede vivir de manera alegre, estando en el mundo, siendo parte, ¿no? Y tomando parte de las diversiones del mundo sanamente, siguiendo el Evangelio, ¿no? Y a mí la verdad que me genera mucha esperanza. Yo creo que la imagen del cuerpo de Carlos, siempre una expresión que se usa mucho en el mundo católico es: necesitamos santos de jean y zapatillas, ¿no? Necesitamos santos de hoy para el hoy. Yo creo que Carlos... Santos reales. Exactamente. Que la gente, ¿no?, se identifique con lo que vive la gente. Exactamente. Y yo creo, ¿no? Por ejemplo, te cuento un ejemplo. Carlos tiene muchas fotos de nene disfrazado, ¿no? Por ejemplo, una disfrazada del Hombre Araña, ¿no? Y uno piensa, ¿quién no se disfrazó de chiquito alguna vez? ¿No? Es decir, es una persona con la que me puedo identificar, ¿no? Carlos usaba Internet. ¿Quién no usa Internet hoy? ¿No? Entonces, el hecho de santo con el cual me puedo identificar es absolutamente normal, ¿no? Creo que me hace mucho bien y creo que le hace mucho bien a la iglesia también. Y te agradecemos que este momento, Juan Francisco, la verdad, gracias por atenderme, por estas palabras y también por el panorama tan amplio y preciso acerca de Carlo Acutis. No, muchísimas gracias a vos, Sebastián, espero haber sido claro, tal vez por supuesto. Mucho, pero espero haber sido claro. Clarísimo. Juan Francisco, te mando un abrazo grande, gracias por este momento. No, por favor, gracias a vos, Sebastián. Un abrazo, hasta luego. El profesor Juan Francisco Suárez, docente de filosofía de nivel medio, sobre la vida de Carlo Acutis, el joven beatificado por el Papa Francisco que predijo su muerte y que fue enterrado en el lugar donde él quiso.